Imagínate abrir una puerta y ver a tu madre de pie en la cocina, inmóvil, mirándote, sin decir nada, sin parpadear, solo observándote. Imagina que saludas a tu tío en la entrada y justo en ese momento te entra una llamada de él diciendo «ya estoy de camino», o bajar al sótano y encontrarte a tu padre ahí esperándote, cuando sabes que debería estar trabajando. Y entonces te preguntas si no es él, ¿qué es? ¿Una entidad? ¿Un reflejo? ¿Un error en la realidad? ¿O algo que por un instante ha intentado ocupar el lugar de esa persona? Hoy vamos a leer historias de Reddit sobre gente que ha tenido experiencias con doppelgangers. Historias que de alguna manera se parecen mucho a las historias de fallos en la Matrix porque tienen eso de ilógico, ¿sabéis? Que no le encuentras la lógica. E historias que te harán preguntarte cuando mires a un familiar o a cualquier persona si realmente es esa persona. ¡Qué miedo! Antes de empezar con las historias de hoy, dejo por aquí mis redes sociales, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta y empecemos con las historias de hoy. La primera historia de hoy se titula Los dobles de mis padres. Este relato lo comparte un joven llamado Bruno, aunque él no es directamente el protagonista, sino su prima mayor, Mónica, y su tía Elena, y ocurre en una ciudad pequeña de Nuevo México llamado Silver City. Ellas calculan que era junio o julio del año 2009, y los padres de Bruno, Carol y Marcus, acababan de mudarse a las afueras de la ciudad. Bruno para ese entonces solo tenía 2 años. Como vivían relativamente cerca, Mónica y Elena solían pasar mucho tiempo en casa de Bruno para ayudar a Carol con las tareas y cuidarlo cuando ella estaba muy ocupada. Una de estas tantas noches en las que Elena fue a visitarlos para ayudar con Bruno, comenzó a caer una fuerte tormenta, de las pocas que hay anualmente en el estado de Nuevo México. Acordaron que Elena se quedara a dormir esa noche y le acomodaron un colchón en el suelo de la habitación principal, ya que esa era la única que tenía aire acondicionado. Elena se despertó a las 3 de la madrugada con mucho frío y ganas de ir al baño. Seguía lloviendo a esa hora, así que se movió de la forma más sigilosa que pudo para levantarse de la cama y salir de la habitación sin despertar a Carol y a Marcus. La habitación estaba a oscuras, así que se deslumbró un poco al salir, ya que la luz de la sala estaba encendida. Cuando sus ojos se adaptaron, pudo ver nítidamente a su hermana, Carol, de pie en la cocina sin hacer nada, solo mirándola. Aún estaba medio dormida, pero Elena cerró la puerta con cuidado, le preguntó qué estaba haciendo y al no recibir respuesta simplemente se fue caminando al baño. Cuando salió, Carol seguía de pie en el mismo sitio, mirando exactamente hacia el mismo lugar, aunque se notaba que seguía a Elena con los ojos. De nuevo Elena le preguntó qué hacía y si podía ayudarla con algo, pero al no recibir respuesta se cansó de la broma que le estaba jugando su hermana y abrió la puerta de la habitación. Para su horror, ni bien la luz entró al cuarto, pudo ver claro como el agua a Marcus y a Carol acostados en la cama. Confundida se dio la vuelta para ver quién era la persona que estaba parada en la cocina, y era Carol, con los ojos abiertos, quieta como una estatua, un segundo antes de que las luces de la sala se apagaran. Elena obviamente soltó el grito de horror más fuerte de su vida. Está segura de que nunca antes ha gritado con tanta fuerza, despertando casi a todo el edificio, incluyendo por supuesto a Carol y a Marcus. Elena intentó explicarles qué fue lo que vio, pero por mucho que Marcus, Carol e incluso 2 vecinos amables que escucharon el grito buscaron, no consiguieron encontrar a ningún intruso por la casa o pruebas de que había entrado alguien. En cuanto a qué pudo pasar, asumieron que había sido una pesadilla vívida, pero Elena no está convencida de esa explicación. Algo más le sucedió a esta familia. El segundo relato le pasó a Mónica, una tarde que se quedó en casa de los padres de Bruno cuidándolo. Curioso que todo sucediera en la casa de los padres de Bruno. Habían pasado 2 meses desde el evento con Elena y la falsa Carol, y Mónica todavía lo tenía presente ya que nunca había visto a su madre tan alterada. Mónica en aquel entonces tenía 19 años y estaba en la habitación principal mirando la televisión mientras Bruno jugaba en un corral que tenía junto a la cama. En ese momento sintió que la puerta principal se abría y pensó que sus tíos habían llegado temprano. Salió y vio a Marcus de pie en la puerta principal. Lo saludó y le preguntó por qué había llegado tan temprano, pero en lugar de recibir una respuesta sintió que su teléfono vibraba en su bolsillo.
Al mirarlo, vio que el identificador de llamadas decía tío Marcus. Un frío horrible le erizó los pelos de la nuca mientras se giraba a mirar a Marcus. Ella no sabe cómo lo hizo sin hacer ni un sonido y tan rápido, pero Marcus se encontraba a medio camino entre ella y la puerta principal. Temblando contestó el teléfono y al otro lado su tío le estaba avisando de que ya iba de camino. Mónica tuvo un ataque de pánico y entró corriendo a la habitación principal, cerró detrás de ella mientras le gritaba a Marcus por el teléfono que alguien había entrado en la casa. Luego de colgar llamó a la policía y llegaron en pocos minutos. Bruno estaba llorando y solo se le escuchaba a él porque el resto del apartamento estaba en completo silencio. La policía revisó el piso de arriba abajo, pero no encontraron ninguna señal de entrada forzada. Cuando le preguntaron quién había entrado a la casa, ella no supo qué decir, ya que en apariencia fue su tío Marcus. Obviamente no iba a acusarlo de haber entrado a su propia casa, aunque esa llamada era prueba suficiente de que esa persona no era Marcus. Desde ese incidente ni Mónica ni Elena volvieron a quedarse solas en esa casa y preferían irse a su casa sin importar lo tarde que fuera. Teorías hay muchas, pero en las que más creen Mónica y Elena es que esa casa tiene alguna especie de portal o conexión con un plano diferente al nuestro. Es muy curioso que fueran Carol y Marcus, o sea, los padres, los que se aparecía su doppelganger o algún fallo en la realidad, pero yo si fuera Bruno, hijo de Marcus y Carol, no estaría muy seguro de si con quien estoy hablando estando en casa es mi madre y mi padre o si son doppelgangers o otra realidad. La historia número 2 de hoy se titula Han imitado a toda mi familia. El primer encuentro con un doble que tuvo la protagonista de esta historia sucedió en el 2005, cuando vio por un segundo a su maestra de quinto de primaria, la señorita Smith, de pie en el centro del patio a través de la ventana del salón, mientras que la misma señorita Smith estaba justo enfrente de ella dando una clase de geografía. Desde entonces, Silvia, la protagonista de esta historia, ha tenido más encuentros con doppelgangers de los que quisiera admitir. Ha querido justificarlo de todas las formas posibles, como que el cansancio le ha hecho ver mal o que solo han sido reflejos. También ha visitado a psiquiatras, psicólogos, intentando encontrarle una explicación lógica a estas visiones, pero después de muchos estudios y exámenes ha llegado a aceptar que estas entidades son reales y no van a desaparecer así como así. Actualmente Silvia tiene 30 años y vive en casa de su padre en Minnesota. Ver a estos entes no es algo que ella pueda llamar algo común o a lo que se haya acostumbrado, pero no pasa un solo año en el que no tenga 2 o 3 choques con ellos. El último caso sucedió de hecho en el sótano de la casa de su padre. En el fondo del sótano se encuentran la lavadora y una secadora. Una tarde ella bajó para lavar y se topó con que al lado de la secadora estaba su padre de pie mirándola fijamente y con una actitud fría. Esto de por sí hubiese sido raro para cualquier otra persona, pero para ella era incluso peor, ya que su padre en ese momento estaba en el trabajo y no volvería hasta las 6 o 7 de la tarde. Silvia soltó lo que tenía en sus manos y simplemente subió las escaleras sin perder de vista esa cosa. Desde entonces pudo escucharlo en un par de ocasiones moviéndose en el sótano por la noche, pero después de ese día la entidad desapareció y no volvió a manifestarse. Un año antes de esto, cuando se había mudado con su padre, Silvia vivió un evento parecido, aunque este le causó más enfado que miedo. Estaba comenzando el verano y como su nueva habitación tenía aire acondicionado, solía mantener la ventana cerrada en todo momento. Una mañana llegó de hacer la compra y subió directamente a su habitación para cambiarse. Ahí estaba su gato, Kirill, con su pelaje blanco y negro, pero aunque era idéntico a su gato, Silvia sintió un frío extraño en el estómago apenas verlo y salió de la habitación. Bajó las escaleras y paseándose por la encimera de la cocina estaba Kirill, que ni bien verla maulló pidiéndole comida. Ese era el verdadero comportamiento de su gato. Ella se armó con un cuchillo y cuando subió, ese falso Kirill estaba fuera de la ventana, devolviéndole la mirada antes de desaparecer por un punto ciego.
Incluso si hubiese sido simplemente otro gato, como le explicó su padre, no había explicación de cómo había conseguido entrar y salir por la misma ventana si estaba cerrada. Y así esa o esas entidades han imitado a toda la familia inmediata de Silvia a lo largo de los años, causándole una gran confusión y provocándole ataques de pánico que afortunadamente ha aprendido a controlar. Una noche, antes de mudarse a Minnesota, estaba sola en su apartamento en el estado de Montana, cuando su madre llegó del trabajo. Ella no la vio directamente, pero la escuchó entrar, saludar en voz alta y luego la escuchó entrar en la habitación de su hermana. Silvia se levantó para saludarla y cuando entró en la habitación de su hermana no había nadie ahí. Otra noche, cuando todavía estaba en la escuela secundaria y tenía el ordenador en la sala, escuchó a su padre hablándole sobre algunas tareas y cuando se dio la vuelta no vio a nadie ahí, un segundo antes de que su padre la llamara desde las habitaciones de arriba. En diciembre, después de mudarse a Minnesota, tuvieron una tormenta por la noche y tras oír un fuerte golpe en la dirección a la oficina de su padre, Silvia fue a ver cómo estaba. Lo vio salir y cerrar la puerta principal, así que lo siguió para saber a dónde iba con esa tormenta. Sin embargo, cuando llegó a la puerta se dio cuenta de que ésta seguía cerrada con llave y el pestillo estaba pasado. Se asomó por la ventana de la cocina, que daba vista al porche delantero, y no pudo ver ni una sombra ni huellas sobre la nieve. Se le aceleró el corazón sospechando que de nuevo había sido esa entidad, así que fue a ver cómo estaba su oficina. Y por supuesto su padre real seguía allí, en el ordenador como siempre. Todas las experiencias la han impactado negativamente, pero ella ha dejado la peor para el final. Y es la siguiente. Pasó el primer domingo después de su llegada a Minnesota. Su padre preparó algo especial para comer y estuvieron charlando y bebiendo hasta la 1 de la madrugada. La noche fue normal, pero Silvia se despertó de repente a eso de las 5 de la mañana por una pesadilla en la que un demonio poseía a las personas y podía imitarlas. Llevaba su cuerpo a un lugar apartado y los mataba. Le hizo esto a cientos de personas durante la pesadilla. Y cuando Silvia al fin pudo despertarse e incorporarse sobre la cama, escuchó a un par de metros de distancia su propia respiración agitada, descompensada, como si esa entidad invisible la imitara para burlarse de ella. Silvia no tiene ni idea de si son una o varias entidades las que la acosan, pero no parece que esto esté cerca de acabar. Le gustaría que alguien le dé una explicación de lo que podría ser esta criatura, aunque duda que alguien realmente lo sepa, ya que por sus características y su comportamiento duda mucho que sea algo de este mundo. La tercera historia de hoy se titula Reencontrando a mi gemela. A finales de los 80, una chica llamada Samantha se cambió a otra escuela a casi 300 kilómetros de distancia de su antiguo hogar, porque trasladaron a su padre de sucursal. Fue un cambio incómodo ya que apenas tuvo tiempo de despedirse y de adaptarse a la nueva escuela. Además, comenzaba a mitad de curso, justo después de las vacaciones de Navidad, con nuevos profesores y compañeros que no conocía. Algo extraño pasó los primeros días, y es que los niños se le acercaban y luego se alejaban como si fuera otra persona, ignorándola y haciéndola sentir incómoda. Fue una etapa difícil y antes de que conociera a sus nuevos amigos, sintió que no conseguiría adaptarse a ese nuevo entorno. Un día durante la primera semana, Samantha estaba en la cafetería de la escuela y una chica se acercó y la rodeó con su brazo, como abrazándola por la espalda. Samantha se dio la vuelta confundida y esa chica de pronto se puso roja de la vergüenza. Se disculpó y se alejó diciendo que la había confundido con otra persona. Escenas como esta se repitieron muchas veces a lo largo de los meses. La nueva escuela de Samantha era casi el doble de grande que la antigua y tenía diferentes grupos, como el A y el B, para dividir el almuerzo, los descansos y los horarios de clase. Un día, una profesora de Samantha, que no conocía, empezó a gritarle y la acusó de faltar a su clase. Samantha nunca ha sido alguien a quien le guste confrontar ni pelearse, pero en ese momento consiguió explicarle a la maestra que no sabía de qué hablaba. Esa fue la primera vez que alguien la llamó por otro nombre que no era el suyo, Erika. Esta profesora simplemente pensó que Samantha se estaba burlando de ella y la llevó con el orientador escolar. La maestra, fuera de sí, le dijo al orientador que había atrapado a Erika faltando a clases y mintiendo sobre su nombre. Obviamente Samantha no sabía qué más decirle, así que dejó de pelear y simplemente se quedó ahí en silencio. Samantha se sentó ahí y cuando la
profesora al fin dejó de gritar, le explicó al orientador que esa señora se había confundido y que su nombre no era Erika, sino Samantha, que era nueva en la escuela y que no tenía ninguna clase con ella. Finalmente le creyeron, aunque primero fueron a la dirección para confirmar su identidad, y después de todo esto simplemente se disculparon como si nada y le dieron una nota para que fuera a su clase, a la que iba tarde. Durante los días siguientes la gente la siguió confundiendo con esta Erika. Aunque no siempre mencionaban el nombre, Samantha ya sabía que había una chica llamada Erika que debía parecerse mucho a ella. Finalmente, un día antes del fin de semana, un grupo mixto de niños y niñas se le acercó y la detuvieron para preguntarle: ¿sois gemelas o qué? Le dijeron que los siguiera y se reunieron con otro grupo que estaba en el patio de la escuela. A Samantha la guiaron entre el tumulto de niños y ahí estaba otra chica. Fue como mirarse en un espejo, prácticamente estaba replicando la escena de la peli de Juego de Gemelas, en la que las gemelas se reencuentran por accidente. Vestían igual, ambas tenían el pelo rubio, con el mismo corte de pelo, con la misma cola de caballo y los mismos lunares. Los susurros de los niños alrededor duraron unos minutos mientras Erika y Samantha hablaban, ambas sorprendidas de parecerse tantísimo. Aunque poco a poco fueron notando pequeñas diferencias, sobre todo en altura, la forma de la nariz y otras pequeñeces. Eventualmente los compañeros de escuela entendieron que había dos chicas muy parecidas, aunque eso no evitó que las siguieran confundiendo con el pasar de los meses y años. En cuanto a ellas, con el tiempo se hicieron amigas y todavía hablan todos los días, aunque con el paso de los años dejaron de parecerse. Sin embargo, ninguna de las dos puede olvidar esa época en la que se sentían en una dimensión desconocida, con alguien exactamente igual a la otra estudiando en la misma escuela. Y ambas chicas llegaron a sospechar en un punto que tuvieran algún tipo de parentesco. Les daba miedo descubrir que alguno de sus padres había sido infiel y que de alguna manera fueran hijas del mismo hombre o algo así, pero no pudieron confirmar o negar esto hasta muchos años después, cuando se pagaron una prueba de ADN y para sorpresa y alivio de ambas no tenían ningún parentesco. Para Samantha y Erika será siempre un misterio porque ambas eran idénticas. Pues sobre esta historia, justamente esto es lo que son los doppelgangers realmente. Está el tema de los doppelgangers fantasmagóricos o que traen un mal augurio, y está el tema de el doppelganger y su definición real, que es un doble o gemelo idéntico de otra persona, pero que no tienen ningún parentesco. Y los estudios científicos han encontrado que los doppelgangers, aunque no son parientes, pueden compartir variantes genéticas similares que explican el parecido físico. Sin embargo, también entendemos que los doppelgangers son el doble fantasmagórico de otra persona o malvado, el gemelo malvado. Y aunque esta historia ha sido curiosa, las demás realmente dan bastante miedo. No sé si a alguien le habrá pasado algo así, espero leerlo en comentarios. Al final os diré también que si queréis que lea vuestra historia, la podéis enviar al correo que tengo para vuestras historias. Pero a mí, por ejemplo, así me ha pasado que una vez estaba con mi familia en Andorra, éramos de Barcelona, pero nos fuimos a pasar unos días a Andorra y vimos a mi tío, pero no era mi tío, estaba con otra familia. ¿Os imagináis que era mi tío con otra familia? Pero no era él, absolutamente no era él. Físicamente era él, pero sabíamos que él no estaba ahí, habíamos hablado con él, todo eso, pero era su doble. Y he visto dobles de más personas que dices, es idéntico a esa persona, pero por uno o dos pequeños rasgos o algo, o la forma en que ves comportarse a las personas, sabes que no es ella. Y algo que sí que me ha dado más... Esto sería un ejemplo de lo que dice la ciencia, ¿no? De que comparten variantes genéticas, no sé qué, y una persona puede ser muy parecida a otra o incluso idéntica. Y luego por la parte de más fantasmagórico, así, paranormal, extraño, fallo en la Matrix, como queramos llamarlo, a mí me había pasado alguna vez de estar en casa y saber que mi madre no estaba en casa, pero escuchar cómo me llamaba desde el salón. Esto estoy segura de que le habrá pasado a mucha gente. Y quedarme así como wow, y realmente haber escuchado que me llamaba. Y cuando descubrí lo que eran los doppelgangers y todo eso, pensé, había un doppelganger de mi madre en casa, ¿sabéis? Pero que era invisible, yo nunca llegué a verlo. Bueno, en una ocasión sí que estaba yo tumbada en mi cama y tenía la puerta abierta, mi puerta daba a todo el pasillo donde estaban todas las habitaciones, y sí que vi pasar a mi madre de reojo, y cuando me levanté mi madre estaba en el sofá que estaba al otro extremo de la casa, en el salón, y fue como wow, la vi pasar de reojo, sin embargo, ¿sabéis? No mirando
y verlo claramente. Pero es que yo estaba así en mi cama, quedaba justo a la puerta, en el móvil, y la vi pasar de reojo. Extraño. Pero sigamos con la siguiente historia. La número 4 se titula ¿Quién espera a Francisco? Este relato sucede durante el segundo año de Francisco en la carrera de paramédico. Llegó a la escuela a las 8 de la mañana y ese día tenía un examen y su plan era repasar todas sus notas y apuntes en la biblioteca, ya que era un lugar tranquilo y muy silencioso. Algunos de sus compañeros llevaban allí desde las 7 de la mañana con la misma idea de repasar, ya que era un examen muy importante. Todo estaba en absoluto silencio, así que Francisco pasó sin decir nada y se sentó en una mesa en el área de estudio. No se había terminado de acomodar en su asiento cuando una compañera, a la que llamaremos Leslie, entró en la biblioteca y ni bien verlo se sentó frente a él. Tenía una cara de confusión que a Francisco le pareció extraña, aunque no más extraña que la pregunta que le hizo. Leslie miró hacia atrás un segundo antes de decirle: si tú estás aquí, ¿quién estaba esperando en el estacionamiento cuando llegué? Francisco obviamente la miró confundido y cansado porque llevaba días desvelándose para el examen. Analizó la pregunta por unos segundos antes de decirle que él acababa de llegar. En ese momento los ojos de Leslie se abrieron de par en par y empezó a frotarse los brazos con fuerza. Francisco notó que algo la había puesto muy nerviosa, ya que se le habían erizado los pelos de los brazos. Leslie empezó a explicar frenéticamente que cuando se bajó de su coche al llegar, vio a Francisco en la entrada del estacionamiento con los brazos cruzados como si esperara a alguien. Estaba a pocos metros de ella, así que lo saludó con la mano y le gritó, pero parecía que él no la escuchó. Apartó la mirada un instante para sacar algo del asiento trasero y cuando volvió a mirar, Francisco ya no estaba. Esto la dejó muy confundida porque si hubiera caminado en cualquier dirección lo habría visto alejarse. Francisco le preguntó si estaba segura de que era él y no cualquier otra persona que se pareciera, y Leslie le dijo que no podía haberse equivocado. Quienquiera que fuera esa persona llevaba exactamente la misma bolsa, la misma mochila, la misma ropa que Francisco ese día, sin mencionar que el cabello también estaba completamente igual. Además llevaban 2 años estudiando juntos y Leslie ya conocía bastante bien la cara y gestos de Francisco. Ella podría jurar por su vida que era él y no otra persona. Pero cuando terminó de contar su historia, a Francisco y Leslie se les unieron 2 compañeras más que escucharon la historia y se burlaban de ella por no haber dormido lo suficiente. Francisco no quería desestimarla, pero también pensó que solo había sido una confusión causada por el cansancio de no dormir en una semana de exámenes. El universo, sin embargo, se encargaría de darle la razón a Leslie. Esa tarde, a eso de las 6, Francisco y Leslie terminaron lo que tenían que hacer en la facultad y decidieron irse a casa. Habían estacionado los coches cerca, así que se fueron caminando juntos por el estacionamiento. Se detuvieron un segundo justo delante de sus coches antes de despedirse y fue entonces cuando Francisco consiguió ver algo en la distancia por el rabillo del ojo. Lo enfocó bien y sintió que se le congelaba el estómago del susto al darse cuenta que a unos 15 metros había un sujeto idéntico a él de pie junto a la entrada del estacionamiento. Leslie se dio cuenta de inmediato de que algo pasaba y cuando se dio la vuelta soltó un grito y le agarró fuerte el brazo a Francisco mientras ambos veían como ese ser los miraba de reojo y se iba caminando hacia detrás de la caseta de seguridad. Esperaban verlo salir por el otro lado y desaparecer por la calle, pero no lo vieron. Francisco se armó de valor y caminó hacia la caseta esperando ver a su doble escondido, pero este había desaparecido. Desde donde estaban ellos parados lo deberían haber podido ver, ya que lo único que bloqueaba su visión hacia la calle era una cerca de alambre. Leslie comenzó a gritarle a Francisco si lo que habían visto era real y sin duda lo había sido porque ambos lo vieron. Por desgracia, en la caseta de seguridad no había ningún guardia en ese momento. Este suceso no volvió a repetirse, pero ni Leslie ni Francisco tienen idea de qué fue o qué pudo significar ese encuentro tan extraño. La siguiente historia se titula El doppelganger de mi cuñado casi lo reemplazó. Renata, como llamaremos a la protagonista de esta historia, vivía en una casa con patio junto a su hermana Lia y su cuñado Gregory.
Ella calcula que eran las 7 de la tarde, poco antes de cenar, cuando Gregory salió en moto a comprar algo a la tienda. Solían comer los tres juntos, pero pasaban los minutos y Gregory no volvía, así que Leah y Renata comenzaron a comer primero. Unos minutos después, mientras comían y charlaban con su madre por videollamada, escucharon que la moto de Gregory llegaba. Un segundo después, Renata y Leah lo vieron pasar e ir directo al baño. Para llegar al baño hay que pasar por la cocina y en ese momento estaban comiendo en el salón. Leah le preguntó a Gregory si quería que le sirvieran la comida, pero aunque le gritó 2 veces más, él no contestó. Renata se impacientó un poco porque no le gustan los gritos y además Gregory estaba tardando mucho en salir y no respondía, así que aprovechando que iba a buscar zumo en la cocina, pasó junto al baño y le tocó la puerta para preguntarle si todo estaba bien. No hubo respuesta desde adentro, así que, ya bastante nerviosa, empujó la puerta, que estaba entreabierta, y aunque la luz estaba encendida, el baño estaba completamente vacío. En ese momento, Renata entró en pánico y tras revisar la ducha le gritó a Leah que Gregory había desaparecido. Lo buscaron por toda la casa y no encontraron rastro de él, y cuando miraron hacia afuera, su moto no estaba. Es importante para Renata que entendamos que la casa no tenía salida trasera y que para salir por la puerta tenías que pasar necesariamente frente a ellas de nuevo. Leah entonces llamó a Gregory, pero él no contestó. Ambas ya estaban entrando en pánico al darse cuenta de que una especie de doble había entrado en la casa. Unos segundos después volvieron a escuchar la moto de Gregory y esta vez entró en casa con calma, saludándolas a ambas y preguntando qué había pasado al verlas tan alteradas. Pero ellas fingieron que no había pasado nada y él se lo creyó. Se sentó en la mesa a comer y al momento les contó que le había pasado algo muy raro en la carretera. Cuando iba de regreso a casa, un perro negro saltó al camino. Él pensó que le había dado, pero cuando se dio la vuelta y lo miró, el perro estaba quieto al otro lado de la carretera, devolviéndole la mirada. Renata describe que en ese momento su corazón se aceleró, ya que eso confirmaba su sospecha de que había tenido un encuentro con un doppelganger. Ella ha estudiado mucho estos temas y por supuesto pensaba que estas historias eran mitos o coincidencias, pero ella y su hermana habían visto algo real y no dudaron en explicarle a Gregory lo que habían visto y oído. La sospecha de los tres es que, como Gregory vivió una situación de vida o muerte, al casi caerse de la moto cuando el perro se atravesó por la carretera, un doble pretendió tomar su lugar, aunque solo fuera durante unos minutos. La historia número 6 de hoy se titula El pijama verde. Hace unos 15 años, cuando sus 2 hijos eran pequeños, la protagonista de esta historia, Oriana, vivió algo inexplicable. Eran las 10 de la noche y los estaba acostando para dormir. Uno tenía 4 años y el otro 3. No era una tarea fácil ya que eran vacaciones y estaban muy inquietos. En ese momento el mayor, Steven, insistía en ponerse un pijama rojo de carreras, que era su favorito. Oriana aceptó cambiarle el pijama si eso le permitía dormirse. Lo ayudó a ponérselo, les leyó un cuento rápido y los arropó. Luego Oriana se sentó en la mesa de la cocina con una amiga llamada Cindy que la había ido a visitar. Descorcharon una copa de vino y empezaron a charlar y a ponerse al día. Ahora, por la distribución del apartamento se podía ver claramente la puerta del dormitorio de los hijos de Oriana desde la mesa de la cocina con solo girar la cabeza. Cindy y Oriana estuvieron hablando un rato antes de que las interrumpieran de repente los gritos de Steven. Se giraron para mirar la puerta y ambas vieron a Steven ahí de pie, chillando, con un pijama verde con aviones. Cindy le preguntó qué le pasaba con un tono tierno, pero Oriana la cogió de la muñeca sintiendo que se le descomponía el cuerpo al darse cuenta de que su hijo no tenía el pijama que le había puesto. Para ese momento, si bien estaba aprendiendo a vestirse, Steven no era capaz de quitarse y ponerse un pijama él solo. Ni siquiera podía llegar a él en el armario. Mientras pensaba en esto, a Oriana se le erizaron los pelos de la nuca y un escalofrío le recorrió la espalda. Cindy y ella se miraron en silencio durante un segundo antes de volver a mirar al niño, que ya no lloraba. Solo las miraba en silencio frente a la puerta, demasiado tranquilo. Oriana conocía a la perfección a sus hijos y analizó al Steven que tenía frente a ella, vestido de verde, y notó algo que solo una madre notaría. Steven tenía una característica marca de belleza, un lunar en el labio inferior del lado izquierdo, y cuando Oriana notó que el lunar estaba del lado derecho de su cara, entró en pánico y le preguntó sin disimulo que quién era. Steven se rió y corrió hacia el baño, que quedaba en el pasillo de las habitaciones, en un punto ciego para Cindy y Oriana. Ambas corrieron y revisaron el baño, pero estaba vacío. Luego revisaron el pasillo y las habitaciones hacia donde había corrido, pero no pudieron encontrarlo.
encontrarlo. Oriana abrió la puerta de la habitación y ahí estaban sus dos hijos dormidos. Steven estaba dormido en su cama con el pijama rojo. Apenas lo vio, Cindy entendió completamente por qué su amiga estaba tan asustada. Las dos volvieron a la mesa del comedor, revisaron el vino e intentaron entender qué había pasado. Incluso se preguntaron la una a la otra si habían visto lo que habían visto. Y sí, las dos vieron a Steven con un pijama verde de pie frente a la puerta, llorando y luego riendo antes de huir por el pasillo. Cindy planeaba quedarse a dormir, pero tuvo un mal presentimiento y decidió irse a su casa. Y Oriana no puede juzgarla, ya que ella también estaba aterrada. Esa noche durmió en el suelo del dormitorio de sus hijos para asegurarse de que no les pasara nada, hasta que su marido llegó a las 2 de la madrugada. Él tardó mucho en saberlo, ya que Oriana temía que pensaba que se habían drogado o algo así, pero cuando al fin se lo contó un año después, su marido se molestó más de que se lo ocultara que por la experiencia en sí, asegurándole que debió ser un doble, un doppelganger o algo así. A día de hoy, Cindy y Oriana siguen hablando de ello. Es una de las cosas más locas que les han pasado en la vida. Steven no recuerda nada, pero le encanta oír la historia de cómo su doble les hizo a ella y a Cindy un susto de muerte. Esta historia se me hace más escalofriante que las demás por ser un bebé y siento que en el momento que se rió fue en plan, me habéis pillado, y se empezó a reír y se fue corriendo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Esta historia es la que más miedo me ha dado. La siguiente historia se titula Premonición de una muerte. Robinson y su padre han llegado a la conclusión de lo que él y su madre se encontraron aquella noche de abril hace 17 años solo pudo ser algo sobrenatural. Aunque adivinar la naturaleza de esa entidad o las intenciones que tenía es imposible para cualquiera de los dos. Pero antes de empezar, un poco de contexto. En aquel entonces Robinson y sus padres vivían en el estado de Ohio, en una casa muy a las afueras de la ciudad de Cleveland. Su padre, llamado Thomas, trabajaba de noche y Robinson tenía unos 7 años, por lo que solía pasar las noches con su madre Esther mirando la televisión hasta que era hora de acostarse. Eran aproximadamente las 10 de la noche y Esther estaba sirviéndole un vaso de leche a Robinson mientras él preparaba sus libros para el día siguiente. Para Robinson es importante mencionar que nada en esa noche sirvió como preámbulo de lo que pasaría. No sentía ningún miedo, no estaba nervioso, simplemente esperaba a que su madre le sirviera la leche. La puerta de la habitación estaba abierta y Robinson estaba mirando hacia la sala, observando todo y esperando. De repente decidió salir a la sala y se dio cuenta de que su padre estaba de pie frente a la puerta de un aparador de la sala. Robinson al principio no se asustó, ya que supuso que era su padre de verdad y que solo había llegado temprano del trabajo, pero cuando lo saludó, Thomas no respondió y de repente Robinson cayó en que en ningún momento lo había escuchado llegar. Él no escuchó el coche, no escuchó sus pasos, ni siquiera escuchaba su respiración. El silencio se hizo muy tenso mientras Robinson miraba fijamente a Thomas y este le devolvía la mirada desde el otro lado del salón. De repente apareció Esther y apenas vio a Thomas, lo saludó muy confundida y de nuevo silencio. Y Robinson pudo notar que su madre se ponía pálida. Thomas, o más bien ese ente que se estaba haciendo pasar por él, no se movió ni un centímetro, no parpadeó, y cuando más lo miraba, más rara y difícil de interpretar se hacía la escena. Robinson recuerda que empezó a parpadear y a frotarse los ojos porque creyó que estaba viendo mal o que quizá estaba soñando, pero Thomas seguía ahí. Y estuvo ahí un minuto más hasta que las luces parpadearon y desapareció sin hacer ningún ruido. Esther dejó caer el vaso de leche, cogió a Robinson y corrieron a la casa de un vecino. No sabían explicar qué había pasado, pero sin duda los dos lo habían visto. Considerando que desapareció en un parpadeo, no había forma de que esa cosa fuera real, ya que se tendría que haber movido a una velocidad imposible. Por desgracia, Esther nunca podría decirle a su hijo que ella también había visto lo mismo, ya que perdió la vida 4 meses después por un accidente de tránsito. Fue hace unos pocos años que, hablando de eventos extraños con su padre, Robinson recordó esta vivencia confundiéndola con una pesadilla, y su padre le confesó que su madre también lo había visto, había vivido lo mismo, pero debido a algunos problemas de salud mental con los que cargaba, él asumió que estaba pasando por un brote psicótico y que lo que había visto no era real.
Resulta que cuando el doble de Thomas desapareció de la sala, tras que las luces parpadearan, Esther cogió a Robinson y corrió hacia casa de un vecino, no pensando que acababa de ver a un fantasma, sino para poder proteger a su hijo de sí misma si es que iba a ponerse violenta porque estaba pasando por un episodio psicótico. Si tan solo hubiesen hablado el uno con el otro, Esther habría sabido que no fue una alucinación. Pero tristemente Esther murió estando segura de que sus alucinaciones habían regresado. Robinson nunca ha vuelto a pasar por nada parecido, pero esa experiencia fue la razón por la que durante años no pudo dormir sin una luz encendida. Antes de ese día no tenía miedo a la oscuridad, no creía en fantasmas y ni siquiera entendía que la gente pudiera morir, pero es evidente que todo cambió. Después de descubrir que su madre había visto lo mismo y tras investigar bastante sobre lo que pudo ser aquello, apareció la palabra doppelganger, y Robinson descubrió que estas entidades muchas veces han sido un augurio de muerte. Que su madre muriera 4 meses después probablemente cree que no fue una coincidencia. La historia número 8 se titula Aparecían casi todas las noches. El protagonista de esta historia, Michael, dormía profundamente en su cama una noche cualquiera de otoño cuando el sonido de unos pasos pesados entrando a su habitación lo alertaron. No tuvo tiempo de darse la vuelta o reaccionar cuando su padre lo cogió por los hombros y lo despertó sacudiéndolo con fuerza y diciéndole en tono de urgencia que se levantara cuanto antes. El corazón se le aceleró a Michael pensando que había un incendio, un asalto o una catástrofe natural. Pero ni bien se giró y miró a su alrededor, su habitación estaba vacía. Se levantó con dificultad, con los ojos entrecerrados todavía, y miró alrededor, en el salón, en la cocina, pero no vio ni a sus padres ni a sus hermanos prepararse para nada. Asumió que todo había sido un sueño y volvió a dormir. Se acostó y entonces escuchó pasos a sus espaldas saliendo de su habitación, por lo que, molesto, lo siguió pensando que le estaban jugando una broma. Y en efecto no había nadie levantado a esa hora. Se atrevió a asomarse en la habitación de sus padres, completamente en silencio, y estos dormían en la cama. Más tarde esa mañana, intentando buscarle una explicación a lo que había pasado, Michael confrontó a su padre por su broma la noche anterior. Su padre era un hombre muy serio y le dijo con tono confundido que no sabía de lo que le hablaba. Michael le explicó todo y su padre le dijo que seguro que fue un sueño, ya que él ni siquiera había salido de su habitación. Esta sería la primera, pero no la última vez que algo se haría pasar por sus padres o por alguien de su familia. La segunda vez que algo parecido sucedió fue 2 meses después. Se acercaba la Navidad y Michael estaba durmiendo en su habitación cuando se despertó por la extraña sensación de que alguien lo observaba. Esta vez abrió los ojos lentamente y miró con cuidado hacia la puerta de entrada. Estaba abierta y la poca luz que proyectaba el árbol de Navidad en la sala le permitió ver a su hermano menor, Lucas, de pie frente a la puerta del baño. Michael miró lentamente hacia el pie de su cama ya que podía escuchar una respiración muy cerca. Y en efecto, Lucas estaba dormido en su propia cama. Cuando Michael volvió a mirar hacia la puerta del baño, no había nadie. Esa visión tan inquietante lo hizo saltar de la cama y cerrar la puerta aterrado. Aunque tenía 17 años, se sintió como un niño pequeño. El ruido despertó a Lucas, de solo 7 años, y ver a su hermano mayor tan asustado lo aterrorizó, ya que comenzó a tenerle miedo a la oscuridad. Pasaron un par de semanas y ya en enero este evento se repitió. Michael volvió a despertar por esa extraña sensación y se sintió aterrado al ver de nuevo a Lucas parado frente a la puerta de la habitación. Sin embargo, esta vez su hermano no dormía en su cama y la puerta estaba cerrada, por lo que asumió que esta vez sí era él. Michael le hizo señas para que se acercara y le preguntó que qué le pasaba. Lucas se acercó, pero no respondió. Fue como si Lucas no registrara ninguna palabra, y solo se quedaron mirando de una manera que incomodó muchísimo a Michael. Al fin Lucas se dio la vuelta y se metió en la cama, y Michael volvió a quedarse dormido, aunque no fue nada fácil después de haberse sentido tan extraño. A la mañana siguiente se dio cuenta de que Lucas no dormía en su cama. Salió a la sala y ahí estaban sus padres. Al parecer Lucas había tenido una pesadilla en la que un clon lo quería sustituir y había ido a dormir con ellos. Obviamente Michael no sabía qué decirle a sus padres, porque admitir que él había dormido con Lucas en la habitación solo podía tener malas consecuencias con dos padres totalmente escépticos de lo sobrenatural, así que simplemente se mordió la lengua y no dijo nada. Después de los sucesos se incrementaron. Al menos una vez por semana, algún sentimiento de extrañeza o inquietud lo despertaba a medianoche. Por suerte esto no parecía afectar a Lucas, pero Michael se levantaba sobresaltado, mirando alrededor, a veces conseguía distinguir la silueta de algún familiar en la habitación, pero a veces solo era la sensación de que algo estaba ahí con él.
pero no podía verlo. El último caso que Michael presenció sucedió con la doble de su hermana, Diana. Ella era 3 años mayor que él y ya tenía su trabajo y su coche propio. Una noche Michael estaba sentado en la sala viendo la televisión cuando sintió a Diana llegar. Ella usualmente era la última en volver a casa porque trabajaba lejos de casa, y la puerta principal se abrió y se azotó con fuerza antes de escucharla gritar que ya estaba en casa. La habitación de ella quedaba escaleras arriba, por lo que no fue raro para Michael escuchar sus pasos en las escaleras, aunque a diferencia de lo esperable no la escucharon en las principales, sino en las escaleras que iban hacia el sótano. Michael y su madre se miraron confundidos y decidieron ir a buscarla para ver por qué iba al sótano. Miraron por todas partes y la habitación del sótano estaba completamente vacía. Luego buscaron arriba y tampoco estaba, sin mencionar que la casa estaba en completo silencio. Era como si Diana nunca hubiese llegado. Le escribieron mensajes para preguntarle cómo había hecho aquello y que se dejara de bromas, pero Diana juró que no había vuelto a casa todavía, que estaba en la carretera porque había mucho tráfico. Michael le preguntó a su madre si había visto directamente a Diana, pero ninguno de los dos la había visto, solo los dos la habían escuchado. Esas y otras cosas raras pasaron en esa casa con el pasar de los años, hasta que al fin se mudaron, a mediados del año siguiente, a una casa igual de grande, pero más bonita y menos aterradora. La siguiente historia se titula Espejismos de mi familia. El primer encuentro de Emily, la protagonista de esta historia, con lo sobrenatural ocurrió en el 2014. Ella había decidido quedarse con su tía durante un fin de semana para compartir el tiempo con ella y ayudarla con algunas cosas. Su casa era grande, con 3 baños y varias habitaciones. La mañana del sábado, Emily estaba sola en el segundo piso cuando todo ocurrió. Estaba revisando unas cosas en su teléfono cuando su tía Hilary apareció en la puerta de su habitación con su prima menor en brazos, una bebé que no tenía más de 5 meses. Emily le preguntó qué pasaba y Hilary le dijo que la siguiera con un tono demasiado monótono. Emily pensó de inmediato que algo iba mal y la siguió a la habitación, pero cuando dobló la esquina del cuarto de su tía, ella no estaba ahí, y sobre la cama matrimonial estaba la bebé profundamente dormida. Emily miró alrededor pensando que su tía le estaba gastando una broma, pero de repente, unos segundos después de que estuviera buscando, se dio cuenta de que Hilary no estaba por ninguna parte. ¿Por qué dejaría a la bebé fuera de la cuna de una forma tan despreocupada?, pensaba. Eso era peligroso, y mientras más lo pensaba, más se daba cuenta Emily de que su tía nunca haría eso. Emily cogió a su prima en brazos y bajó lo más rápido que pudo, y al encontrar a Hilary en el patio le preguntó que por qué le había hecho esa broma tan rara. Hilary se le quedó mirando confundida, llena de tierra porque estaba trabajando con plantas, antes de responderle que ella no había entrado en casa desde hacía 1 hora. Inmediatamente Emily entendió que la persona que había visto arriba no era su tía, ya que ella estaba limpia, sin rastro de sudor. Tuvieron miedo de entrar en casa el resto del día hasta que llegó el tío de Emily. El siguiente incidente sucedió 3 años después, en 2017. Emily estaba en su casa sola viendo una película en su habitación. La casa de su familia no era tan grande como la de Hilary, pero también tenía varias habitaciones. Eran las 5 de la tarde y Emily escuchó cuando llegó su hermana mayor, Grace. También pudo oír la voz de su hermana menor, por lo que asumió que la había pasado a buscar a sus clases de danza. Emily se levantó para saludarlas y desde arriba de las escaleras pudo verlas quietas frente a un gran espejo que tenían en la entrada. Inmediatamente pensó que le estaban gastando una broma, tipo El Conjuro o algo así, ya que ambas se giraron muy lentamente hacia arriba y la miraron antes de correr hacia la sala. Ese era un punto ciego y no podía verlas desde ahí. A pesar de que pensó que era una broma, no se atrevió a bajar inmediatamente, ya que algo en su pecho se apretó y sentía que algo estaba mal. Un solo segundo después su teléfono sonó y era Grace. Emily contestó la llamada y le preguntó que qué estaba haciendo, pero su hermana no entendió su tono y le preguntó que qué pasaba. Emily insistió en que no hiciera ese tipo de bromas porque sabía que era asustadiza, a lo que Grace le aseguró que estaba en la tienda y que la llamaba para ver si quería algo. Emily no le creyó hasta que Grace comenzó una videollamada y en efecto estaba en la tienda de la esquina. Emily se encerró en su cuarto aterrada y le explicó a Grace lo sucedido. No salió de ahí hasta que su hermana llegó a casa y juntas revisaron cada rincón. No había ni rastros de los clones de los que Emily hablaba. Ahora, Emily ha analizado con cuidado ambos eventos que no han vuelto a repetirse y ha encontrado algunos paralelismos importantes. Lo primero y principal es que en todas las ocasiones solo había mujeres en casa y que ambos hogares eran grandes. También cabe destacar que tanto su tía Hilary como su madre tenían las cenizas de algún familiar en casa.
y pensó eso tiene algo que ver. Emily no lo sabe, pero está segura de que este evento, que le pasó 2 veces en el transcurso de 3 años, no puede ser algo normal ni tampoco fue un producto de su imaginación. Cómo se comportan todos los doppelgangers en las historias da mucho miedo porque es como que no se puede prevenir lo que harán porque no tienen una actitud humana, ¿sabéis? Y eso es lo que más miedo da. La siguiente historia se titula Es imposible que fuera otra persona. El protagonista de esta historia, Alberto, se encontró con su propio doppelganger en el trabajo, y aunque han pasado ya 15 años de este suceso, lo recuerda vívidamente. Por aquel entonces él tenía 20 años y estaba empezando a trabajar en una pequeña tienda de conveniencia. El horario era de 1 de la tarde a 10 de la noche. Haciendo lo típico, llenar estanterías, atender a los clientes y manteniendo la tienda limpia hasta que llegaba el chico del turno de la madrugada. Ahora, hace falta dar un poco de contexto sobre la apariencia de Alberto, ya que es importante para esta historia. Él, a diferencia de otras personas, no tiene un aspecto convencional. Mide casi 1,90 m, iba al gimnasio así que tenía músculos bien definidos, tenía el pelo negro y largo por los hombros y su piel es morena, viviendo en un pequeño pueblo al norte de Dakota del Norte, donde casi todas las personas son tan blancas como un vaso de leche. Además de esto, estaba usando el uniforme de la tienda, que se limitaba a ser un chaleco rojo con el logo de la tienda. Debajo llevaba una sudadera negra, pantalones cargo y botas con punta de acero. Nadie se parecía a él en el pueblo. Nadie. La noche en que todo pasó, Alberto estaba matando el tiempo, ya que eran las 9 de la noche y faltaba poco para poder irse a casa a disfrutar de su fin de semana. Estaba concentrado ordenando las cosas en la estantería detrás de la caja registradora, cuando de repente sintió la fuerte necesidad de darse la vuelta y mirar hacia la entrada. Y ahí lo vio. Suena la campanita de la puerta y un segundo después entra un sujeto idéntico a él en todos los sentidos de la palabra, con su misma ropa puesta y con la mirada fija en las neveras del fondo. Por un instante pensó que era alguien que había entrado con un espejo a la tienda y que se estaba viendo en el espejo, pero esa idea se desvaneció ya que él lo estaba mirando de perfil y además podía verle las piernas y tenía puestas unas botas idénticas a las suyas, además de también llevar el chaleco con el logo de la empresa. Comenzó a sentir un calambre en la punta de los dedos y aunque quiso hacerse el valiente y preguntarle quién era, el aliento se le fue y apenas pudo balbucear algo que él mismo no entendió. Sin embargo, esto logró llamar la atención del otro Alberto, que se giró para mirarlo. Ese ha sido uno de los momentos más incómodos y escalofriantes de su vida, ya que el otro Alberto era completamente inexpresivo, como si nada en esa situación le resultara extraño o aterrador. Ambos se quedaron ahí parados un minuto antes de que el Alberto falso saliera corriendo de la tienda a toda prisa, girando en la esquina. Alberto sintió como si de repente le hubiesen devuelto su valentía y salió del mostrador para perseguir a su copia. Pero ni bien cruzó la esquina se dio cuenta de que había desaparecido. Sin duda una experiencia confusa al que no puede encontrarle explicación, ya que nadie en ningún mundo posible podría parecerse tanto a él, llevar la misma ropa durante la misma noche y en el mismo pueblo de Dakota del Norte. La historia número 11, que es la penúltima del vídeo de hoy, se titula La sombra de mi hermano Anthony. Esta historia tiene como protagonista a un hombre al que llamaremos Axel, que durante muchos años fue investigador paranormal. Actualmente tiene 57 años y es wicano desde 1986. Ha visto y experimentado muchas cosas paranormales y en todo momento ha intentado darle un giro científico o lógico para poder intentar encontrar el punto donde lo sobrenatural y lo que conocemos pueden conectarse y explicarse la una a la otra. Esto ha dado pie a que Axel no sienta miedo en la mayoría de eventos paranormales, al contrario, lo intrigan. Aunque hay algo que le sigue dando miedo a día de hoy, los doppelgangers. Esta historia va justamente de la primera y última vez que se encontró con uno. Pasó en 1983 y por ese entonces Axel y su hermano mayor Anthony estuvieron todo el día fuera de casa, haciendo papeleo, recados y almorzando juntos. A las 4 de la tarde Anthony llevó a Axel a su casa y luego se despidieron, y comenzó su viaje de 4 horas al pueblo del sur de Indiana donde vivía por aquel entonces. Apenas unos 10 minutos después de que lo dejara en casa, Axel recordó que se le había olvidado ir a la tienda para comprar la cena y algunos víveres para la semana. Por suerte la tienda quedaba a solo 2 calles, por lo que decidió caminar. Ahora, a mitad de
de camino, Axel pasó por una parada de autobús y vio a alguien vestido de negro, con jeans, camisa y sombrero vaquero. Era un atuendo un poco raro, pensó, sobre todo porque nadie solía usar sombrero vaquero en esa zona, pero Axel supuso que estaría visitando a alguien, que era alguien de otra ciudad. Lo miró de reojo de nuevo y siguió su camino sin hacer nada. Unos 15 metros después lo volvió a mirar, girando su cabeza hacia atrás, y ese sujeto ya no estaba en la parada, sino que había cruzado la calle y se le acercaba a Axel por la acera. Axel tuvo un mal presentimiento en ese momento, como si ese sujeto representara una amenaza. No tenía la apariencia típica de un asaltante, con capucha o manos en los bolsillos, pero de todos modos se sintió nervioso y aceleró el paso. Axel llegó a una intersección concurrida de 4 carriles y cruzó por el paso de peatones, mientras intentaba entender qué lo había puesto tan nervioso de ese hombre. Se giró y veía desde ahí la entrada de la tienda en la otra esquina. Y a mitad de camino se dio la vuelta y vio detrás de él, a unos 15 metros, al mismo sujeto acercándose rápidamente. Al principio solo vio su pantalón negro, pero cuando Axel alzó la mirada y le miró directamente a la cara, se quedó en shock. Ese sujeto era la viva imagen de su hermano Anthony. Así que instintivamente Axel empezó a caminar hacia él, preguntándole qué demonios hacía ahí y dónde había dejado la camioneta. Pero cuando estuvieron a no más de 2 metros, Axel se quedó paralizado, pensando que ese no podía ser su hermano. No usaba la misma ropa ni el mismo lenguaje corporal. Esa cosa no le devolvió el saludo, pero le sonrió de oreja a oreja. El instinto de Axel le dijo que esa cosa era una amenaza y retrocedió cuanto pudo sin dejar de mirarlo, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Esto duró unos 5 segundos y esa cosa siguió sonriendo hasta que cruzó la carretera de 4 carriles llena de tráfico en hora punta. Se metió entre los coches hasta que pisó la acera del otro lado de la calle. Luego miró de frente a Axel al otro lado de la calle, caminó tras un árbol y no salió por ningún sitio. Como que entró en ese árbol y ahí desapareció. Tras 15 minutos intentando recomponerse, Axel compró todo en la tienda y cogió un taxi de regreso a casa. Ahí tuvo que esperar varias horas hasta que al fin Anthony lo llamó para decirle que había llegado a su casa. En ese momento Axel confirmó que esa cosa no era su hermano, sino algo más. Ese sentimiento de amenaza y de impotencia fue lo que motivó a Axel a buscar protección y eventualmente conoció a las Wiccas y se unió a esta religión para poder resguardarse mientras seguía investigando todas estas cosas paranormales. Y la última historia de hoy se titula Doppelgangers cerca del Walmart. La última historia es también la más reciente. Un chico llamado Ian y su mejor amigo Terry fueron a Walmart a finales del 2025. Había un sendero pavimentado cerca de la cancha de baloncesto del barrio y de repente 3 personas aparecieron frente a ellos, saliendo de detrás de una cerca alambrada. Eran las 8 de la noche, por lo que Ian y Terry no le dieron importancia, asumiendo que la oscuridad no los había dejado distinguirlos bien. Además, el sendero es muy transitado y siempre hay personas yendo y viniendo. Sin embargo, al observar más de cerca, Ian los reconoció. Eran 3 de sus amigos de la secundaria, lo cual no sería un problema si 2 de ellos no se hubiesen mudado a Georgia ese mismo año. Pensó, ¿acaso han venido de visita sin avisar? Siguieron acercándose listos para saludar, pero de repente estas 3 figuras se alejaron por el camino que cruzaba el sendero. Ian y Terry, muy confundidos, asumieron que no querían hablar con ellos, quizá, y siguieron su camino hacia Walmart. Ya casi llegaban a la mitad del sendero cuando la voz de uno de sus amigos los llamó desde atrás. Era el mismo tono que siempre usaba, por lo que Ian y Terry se dieron la vuelta, esta vez confiados de que sí que eran ellos. Sin embargo, el sendero estaba extrañamente vacío y no los podían ver desde ahí. Se prepararon para el susto más tonto de sus vidas porque pensaron que se escondieron, doblaron la esquina esperando que sus 3 amigos les saltaran encima, pero al girar no estaban. Este sería solo el principio de las cosas extrañas que estaban por pasar. Ian y Terry siguieron su camino hacia Walmart sin saber qué estaba pasando. Empezaban a tener algo de miedo y sentirse un poco inquietos con la situación, y se miraron en las caras cuando, al final del sendero que estaban recorriendo, pudieron ver de nuevo a sus 3 amigos. Esta vez estaban justo debajo de un poste de luz, así que pudieron distinguirlos bien. Aunque las siluetas eran idénticas, Ian está seguro y podría jurar por lo que sea que ninguno de los 3 tenía rostro. Terry debió notar lo mismo, ya que lo cogió del hombro y juntos comenzaron a correr de regreso a casa de Ian lo más rápido que pudieron. Aunque estaban corriendo, Ian no pudo soportar la curiosidad de mirar hacia atrás y su pesadilla se hizo realidad. Esas 3 cosas los estaban siguiendo por el sendero a toda prisa.
y no dejaron de hacerlo hasta que llegaron al cruce. Ian y Terry siguieron de largo y ellos por otro lado doblaron la esquina y desaparecieron en la noche. En cuanto Terry y Ian llegaron a la salida del sendero, un grupo de personas que iba camino al Walmart entraron al sendero. Ian quería irse a casa, pero Terry lo convenció de ir con ellos y ver si acaso aquello era una broma o no. Cuando pasaron de nuevo por el sendero no encontraron ni rastro de los dobles de sus amigos. Fue como si no existieran. Este evento no se repitió y, por si nos lo preguntamos, luego lo comprobó y no, sus amigos no habían regresado de Georgia por Navidad ni nada parecido. Una historia bastante escalofriante por el comportamiento de estos doppelgangers. Hasta aquí las historias de hoy, que me han parecido bastante escalofriantes todas. Creo que esta es la primera vez que traigo el tema de los doppelgangers al canal y aunque es una mezcla como de paranormal con fallo en la Matrix, puedo decir que es uno de mis temas favoritos hasta ahora y me gustaría traer más historias. Pero quiero saber qué opináis vosotros, así que dejadme en comentarios si os gustaría que traiga más de estas historias. Si habéis vivido algo parecido podéis contarlo en comentarios o si queréis que lo lea en un vídeo podéis mandármelo a este correo de aquí con el asunto historia doppelganger para que pueda distinguirla de las historias de la Matrix, de las historias paranormales y de las historias de encuentros con extraños. Tendría que crearme un correo para cada tema. Y bueno, dejad en comentarios qué opináis, qué pensáis vosotros sobre este tema de los doppelgangers, qué conclusión sacáis de estas historias. Y si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros a este canal y nos vemos en el próximo. ¡Chao!